Hola, muy buenas tardes. Lupita, Mónica, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bien, pues vamos a comenzar esta sesión y vamos a platicar exclusivamente sobre el tema de la demanda de daño moral. Vamos a ver qué es lo que nos dice la norma jurídica al respecto y algunos temas por ahí relacionados con este, digamos, polémica que hay sobre todo en la parte de la probanza del daño moral. Allí en el grupo le subí un amparo. Les pediría por favor si lo pudieran ver después con calma durante toda la semana, así como un video donde Miguel Carbonell invita a algunos expertos para analizar ese amparo, toda vez que fue un caso histórico de una sentencia de la cual justifican y argumentan una indemnización de 30 millones de pesos por daño moral. Entonces, pues un poco el tema argumentativo, que yo creo que es el que nos va a ayudar mucho, sobre todo para entender cuál es la dinámica que utilizan los jueces, el razonamiento, un poco el esquema de cuál fue el resultado de ese amparo. Y pues bueno, ver la forma de cómo se pudo tanto acreditar como resolver y sentenciar, sobre todo el pago de 30 millones de pesos por una indemnización de daño moral. Y algunas reflexiones que hay al respecto que vamos a comentar, tanto lo que dice la norma como la parte expresamente aquello que diferencia al daño patrimonial y cómo poderlo resolver ya en una situación en particular. Entonces me voy a referir ahorita en relación a lo que nos señala el Código Civil Federal, artículo 1916, para sacar de aquí algunos temas para poder discutir con ustedes. Ya habíamos platicado, habíamos comentado cuál es la esencia de lo que es el daño moral, ¿no? Afectación que se sufren, sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, aspectos físicos. Todo esto que ya en alguna ocasión habíamos platicado, pues en la letra pues se oye muy sencillo, en la práctica es ahí donde ya tenemos que meter un poco de talento argumentativo para meternos en cosas tan complicadas como el poder calificar los sentimientos, los afectos, el honor, etc. Y bueno, pues un poco esta parte que nos señala el artículo 1916, el origen de este daño moral a consecuencia de un hecho ilícito, ya lo habíamos comentado, en la parte civil, las obligaciones, en el capítulo de obligaciones, esta se le conoce como de las obligaciones que surgen de los hechos ilícitos, así es el nombre que viene oficialmente en el Código Civil Federal y también en los códigos estatales. Y pues bueno, esto nos hace una reflexión de todo aquello que va contrario a derecho, ¿no? Le da ese sentido, contrario a derecho. Y si se fijan, del mismo texto del 1916, señala la parte de la indemnización en cuanto al origen contractual o extracontractual. Entonces ya platicamos de esto, cuál es el origen contractual, cuál es el origen de una responsabilidad civil extracontractual y la obligación de reparar, consecuentemente, e indemnizar en los términos señalados. Esto es digamos, el preámbulo de lo que sería esta parte de la norma específica, lo que nos señala el Código Civil Federal. Y vamos a tratar de ir desglosando, sobre todo, para efecto de que ustedes tengan todas las herramientas para poder promover una demanda por daño moral. Entonces, en este orden de ideas, si vamos a lo que se refiere el monto de la indemnización. Esto es muy importante. Lo determinará el juez, tomando en cuenta los derechos lesionados. Ojo, estos elementos son muy importantes porque el juez deberá de basarse en este esquema, ¿no?, de requisitos que nos presenta el Código Civil Federal y que abren el abismo para poder
introducirnos a esta fase argumentativa. Entonces, tomar en cuenta los derechos lesionados, el grado de la responsabilidad, la situación económica del responsable de la víctima, ¿no? Esto es importante. Bueno, aquí el juez considerará una publicación de la sentencia, que bueno, esto pues realmente es como una situación netamente de reinserción, digamos, pública, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, donde si se habló mal de mi persona, pues bueno, que se retracten igualmente, quizá a través de una sentencia dictada por el juez competente, ¿no? En medios informativos. Y pues bueno, un poco los extractos de aquella resolución que se generó por consecuencia de esta acción del daño moral. Bien, vamos a la siguiente imagen, en la cual, pues bueno, estamos hablando de quiénes son los sujetos de la reparación del daño moral y cuáles son las conductas que se consideran como hechos ilícitos. Insisto, el Código Civil, tanto el federal como los estatales, señalan esta parte de los hechos ilícitos como aquello que es antijurídico desde el punto de vista del derecho civil, como un elemento de procedibilidad. Entonces, vamos a ver cuáles son estas conductas que considera el Código Civil para determinar concretamente el daño moral. Uno, el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a una persona físico-moral, cierto o falso, determinado o indeterminado, ojo, que cause deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Este primer reflexionar mucho, porque si se fijan aquí, independientemente que los hechos sean calificados como ciertos o como falsos, pues se está haciendo una connotación muy importante de la parte de la al desprestigio, a la deshonra, al desprecio de alguien. Se ha tenido muchos problemas para poder separar ya en la práctica lo que es la libertad de expresión con lo que es esta afectación del daño moral. Porque por un lado, un periodista, a lo mejor alguien que esté colaborando en medios de comunicación, diría, bueno, pues es que yo tengo el derecho de informar, yo tengo el derecho de hablar de las personas, finalmente son personas públicas. Pero ahí es donde entran los grandes debates, es decir, bueno, si es una persona pública porque se dedica a lo mejor a la actuación o se dedica a cantar o tiene alguna actividad en el servicio público, etcétera. Pero eso no es una justificación para atender a lo que se menciona en este párrafo de informar. Porque si bien es cierto, muchos están establecidos, pues es que me están cortando mi libertad de expresión, y no es cierto, nadie la está cortando. Lo único que se está haciendo es poner límites, sobre todo en la parte, como ya se dijo, el desprestigio, la deshonra de una persona, sea cierto o no sea cierto, sea determinado o sea indeterminado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si yo estoy hablando, por ejemplo, no me parece adecuada la política económica que está siguiendo el presidente de México, y lo publico en los periódicos. Pues digo, libremente estoy ejerciendo mi libertad de expresión, y ahí no hay ninguna coacción, puedo decirlo y estoy en un marco respetuoso de una actividad pública del primer mandatario. Pero si me voy a la persona del presidente en sus aspectos físicos, intelectuales, emocionales, y bueno, toda la mota que hay alrededor de tanta incongruencia que dice, pues estaría yendo en contra de la imagen presidencial, está yendo en contra del señor que representa los intereses del pueblo de México. Entonces, hay que separar mucho esta parte porque perfectamente, sea quien sea, al momento de generar este discurso de deshonra, automáticamente se está dando el punto que señala este artículo con relación a la afectación del daño moral, ¿sí? Entonces, esta primera parte es muy interesante. Luego, el que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso o es inocente la persona que intenta. Fíjense, ¿cuántos temas no pueden haberse generado en relación a
todos aquellos casos en el que el Estado, me refiero a Estado como un ente genérico, ¿no? Llámese Fiscalía, llámese Ministerio Público, llámese juez, llámese autoridad administrativa, quien sea, quien conozca de la causa, pues bueno, aquí obviamente está claramente señalado el hecho de que se impute y se califique y se señale como delito a una persona que realmente no se le debe de imputar, no se le debe de tratar como tal. Por eso el tema de la prisión preventiva, por eso el tema de lo que es la presunta responsabilidad, la presunción de inocencia, factores fundamentales que no hemos podido entender y no hemos podido avanzar. Les platicaba que hace algunos años, cuando tuvimos la oportunidad de colaborar con el doctor Jorge Carpizo MacGregor, desde la Procuraduría de la Ciudad de México y en aquel entonces la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se analizaron todos estos temas sobre lo que era pues, la violación de derechos humanos en todos estos aspectos, ¿no? Se empezó a revisar por primera vez. Y a mí me tocó un hecho histórico el cual fue razón por la cual publiqué un libro que les había comentado, se llama Derechos Humanos y Daño Moral en la Procuración de Justicia, en la cual se señala el caso que me tocó realizar y que verdaderamente me cimbró al momento de decir, bueno, ¿cómo es posible que en el esquema de la presunta responsabilidad se detengan a las personas, se fichen a las personas, se les trate como delincuentes, se les sujeta un proceso privado de su libertad y luego se determina su situación jurídica a través de una sentencia? Y es favorable, bueno, pues finalmente se pudo eh, tener al responsable que cumpla con la pena que en este caso la autoridad judicial determine. Pero en la mayoría de los casos se determinó que no estaban debidamente sustentadas las acciones promovidas por el Ministerio Público. Entonces, el típico, usted disculpe, el típico, nos equivocamos, vayas a tu casa. Y la gente, con tal de no meterse en temas de abogados, en temas de autoridades, en temas ya de los daños que ya se les han generado, pues lo dejan ahí. Cuando se puede demandar al Estado, hemos dicho que ojalá exista esta figura de promocionar, de sustentar, de exhibir a que se promueva el daño moral, a que demandemos el daño moral, a que se exija el cumplimiento cabal para efecto de evitar este tipo de atrocidades. Entonces, esta fracción nos abre el panorama, creo yo, de manera muy interesante. La siguiente, pues bueno, va en relación con la fracción segunda, ¿no? Denuncias, querellas calumniosas, se imputan a una persona sabiendo que es inocente, ¿no? Y que no se ha cometido. Va muy relacionado a la fracción anterior. Y la cuarta, ¿no? Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia. ¿No? Entonces, aquí tenemos algunos parámetros simplemente de carácter enunciativos de cuáles serían algunos puntos que nosotros debemos de considerar para realizar una demanda por daño moral. Ahora bien, vámonos entonces al siguiente punto. Permítanme nada más. Estamos aquí. Bien. Ahora bien, en este sentido, pues hay que hablar de algo que es muy importante, que sería, ya entendimos cuáles son los elementos fundamentales, muy complicados, por cierto, muy complicados, de lo que sería esta demanda de daño moral, ¿no? De los bienes inmateriales, de los bienes intangibles. Y bueno, en este sentido, ¿cómo sería esta reparación del daño y cómo lo maneja la norma jurídica? ¿No? Entonces, ya se habló sobre la retractación en los mismos medios, en las publicaciones, en la misma circulación. Esto, pues bueno, para salvaguardar un poco la vulnerabilidad, el estado de depresión anímico, el desprestigio, la deshonra que haya sufrido una persona, ¿no? Entonces, si
fue con Javier Alatorre a nivel nacional o en cadena nacional, o fue en su programa en horario estelar, o fue en un programa de radio, o fue un programa vía internet, la forma de cómo haya sido por periódico, revista, etcétera, en las mismas circunstancias, con la misma audiencia, al mismo público dirigido, ¿no? Un poco lo que ya habíamos comentado. Y pues bueno, que se obtengan estos mismos resultados, como ya habíamos comentado, de proteger a la persona humana, pues en el sentido de la afectación que ya tuvo y que, pues, por supuesto, ha sido afectada, ¿no? Ha sido dañada. Bien, ahora, cuanto a lo que nos señala el artículo 1916 bis, algunos temas que vale la pena que pongamos especial atención, ¿no? No está obligado a la reparación del daño, que era lo que comentamos, que genere derechos de opinión, crítica, expresión, en los términos y limitantes del artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, ¿no? Era lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces, opinión, crítica, ojo, esta crítica vale la pena eh, todo, absolutamente todo, en los términos señalados, debe de ser conducido con el mayor respeto y sobre todo atendiendo a la defensa de la dignidad humana. Entonces, no hay lugar, como siempre se ha manejado, el derecho de tener el carácter de periodista o el carácter de informante o de medio de comunicación para denostar a las personas atendiendo a la libertad de expresión, ya sea oral o escrita. Esto es perfectamente, está delimitado. Sí puedo hablar siempre y cuando no se afecte la honra pública, no se afecte o se desprestigie a una persona. Y hay que tener estos criterios que aunque se tenga la razón de hacerlo, pues bueno, obviamente para la persona a quien se le imputa, sobre todo en medios masivos de comunicación, sigue siendo un daño que puede ser manejado ante un tribunal. Entonces, esto que quede muy, muy claro. Ahora, por supuesto que aquí tendríamos que, dentro del rango de una racionalidad objetiva, establecer cuál puede ser una opinión desfavorable, cuál puede ser una crítica realmente atinada o una crítica patente contra la obra pública, ¿no? A propósito, finalmente, habría que cuidar, habría que revisar la falta de cuidado sobre todo y prever que esto pueda tener un propósito ofensivo. Entonces, aquí se debe tener, insisto, una racionalidad objetiva tan clara como para decir, en este caso, el medio de comunicación, el periódico, la revista, el programa de radio, etcétera, se excedió, se extralimitó. Quiero comentarles una anécdota que surca ya hace algunos años. Antes la revisión de los programas de radio por la Secretaría de Gobernación, por RTC, y hubo un caso que invitaron a Loco Valdés para hablar sobre este tema, pero él, con su forma muy peculiar de ser, mencionó en cadena nacional, mofa, hablando de Benito Juárez, dijo Bomberito Juárez. Y entonces, ese Bomberito Juárez, que él lo decía de una manera, hasta cierto punto, vamos a llamarle divertida, chusca, pues generó una ofensa al expresidente Juárez. Entonces, un poco los temas, hasta dónde puede llegar una mofa, hasta dónde puede llegar, en este caso, una agresión directa, una falta de respeto, una situación de desprestigio, y que cada caso mantendrá sus características especiales, pero creo yo que sí es importante tener cuidado con separar esto que acabamos de comentar hace un momento, ¿no? Entonces, eh, tener muy en cuenta esta parte que señalamos,
Por otro lado, también comentar con ustedes en relación a lo que nos señala este mismo artículo, de qué manera nosotros pudiéramos, aquí entraría un tema nuevo, un tema interesante, eh, manejar y calcular eh, estos, eh, estos daños, ¿no? ¿Cómo se podría manejar y cómo se podría revisar todos estos daños, sobre todo generados ya en un caso real, en un caso práctico, en una demanda? Pues bueno, esto es multifacético. Entonces, quise utilizar hoy un poco de los términos de la psicología para poder entender un poco cuál sería el mecanismo que nos puede ayudar en una demanda de daño moral, ¿no? Entonces, eh, nos vamos un poco al ámbito de la psicología, al ámbito interno. Por supuesto que aquí peritos en psicología serían de gran utilidad como expertos y si es también perito del tribunal autorizado, bueno, nos ayudaría mucho en esta parte como el hoy que se dispensó porque andaba en la sierra, que no podía conectarse a la sesión, pero bueno, él es perito y finalmente como psicólogo, él nos comentaba que ha trabajado en varios casos donde se le ha llamado como perito para la cuantificación y para poder establecer con claridad lo que nos pide la norma de cómo llevarse a cabo esta calificación por daño moral, ¿no? Entonces, fíjense, qué complicado, qué complejo. Estamos nosotros tratando de buscar cuál sería la respuesta a una afectación de sentimientos, de honor, de reputación, de imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo del cual nosotros pudiéramos utilizar para tal efecto? Y bueno, los psicólogos utilizan un esquema muy interesante bajo determinados rubros que pudiera ser un mecanismo equitativo para que el juzgador valore al final, resuelva cuál es este mecanismo, lo que es el daño moral, ¿no? Entonces, perjuicio muy grave. La víctima pierde totalmente su autonomía personal para realizar todas las actividades esenciales en su vida diaria. Si es muy grave, pierde la totalidad de su autonomía. O sea, fue tan grave, fue tan fuerte, por ejemplo, se me ocurre pensar en otros países, bueno, en México también ha sucedido como parte de la influencia anglosajona, el prototipo de la belleza femenina, que ya ahorita se ha ido evolucionando un poco en los estereotipos de los juguetes, ¿no? La dichosa Barbie, que hasta su película ya sacó, ¿no? Entonces, el estereotipo, ¿no? De la muñeca delgada, de pelo largo, además, por otras que pueden ser a lo mejor morenas, gorditas y tener otras características diferentes. Pero en su tiempo, que esto ha sido un proceso paulatino, muchas personas eh, atentaron contra su vida y otras lo lograron, ¿no? Finalmente perdieron la vida. Por supuesto que eso es un perjuicio muy grave. Se murió a consecuencia de ello. Aquí serían medios de comunicación, serían las empresas, sería la mercadotecnia, sería todo aquello que influyó a que se tuviera una afectación de esta naturaleza. Se perdió con la vida, se perdió la vida, se atentó contra la vida, se utilizaron mecanismos bueno, generaron este perjuicio, ¿no? El perjuicio grave. La víctima pierde su autonomía para poder realizar la mayor parte de sus actividades en el desarrollo de su vida ordinaria, ¿no? Pierde su autonomía. Si se fija, la diferencia entre perjuicio muy grave con el perjuicio grave se refiere a un grado de proporcionalidad. En el primero es absoluta, en el segundo fue parcial. Hubo una parte que sí le generó una afectación esencial en su vida. Aquí, no sé si recuerden, un caso que habíamos puesto cuando estábamos platicando un poco sobre el daño moral, un caso que nosotros llevamos en la parte litigiosa,
de una persona que se untó una crema y quedó lastimada, ¿no? Se quemó la cara. Entonces, aparte, pues era una persona pública y esto generó, pues que obviamente en su autoestima, su trabajo, todo esto se viera afectado. No perdió la vida, no puede ser un perjuicio muy grave, pero sí fue grave, porque perdió, pues obviamente en lo interno, se afectó sus sentimientos, su apreciación, su autoestima estaba por los suelos, y en la parte de tener un impedimento que generaría de tal manera el continuar con sus actividades profesionales porque no las podía desarrollar, independientemente de los perjuicios, ¿no? De la ganancia que dejó de percibir a consecuencia de ello. Y para poderla restituir en parte, eh, pues, del caso en concreto, pues era una cirugía plástica para efecto de dejarla físicamente como estaba, ¿no? Un poco restituirle la belleza, la estructura que ella utilizaba como imagen pública. En la parte de los daños morales, en cuestión de sentimientos, afectos, pues bueno, se tuvo que contratar un tratamiento específico, tanto por psicólogo como por psiquiatra. Aquí obviamente los expertos saben que la parte que divide una actividad de la otra es que el psicólogo, aunque ya las dos áreas pertenecen a las disciplinas de salud, queda claro que el psicólogo no es un médico. Sin embargo, estudia conductas y por eso entra dentro de las conductas internas, entra dentro del área de la salud. Pero el psiquiatra pues ya es un médico de profesión especializado en psiquiatría y ya puede medicar y ya puede realizar actividades que por supuesto el psiquiatra no, el psicólogo no puede desarrollar. Entonces fue lo que se pidió y la base fundamental que determinó el perito fue un perjuicio grave, ¿no? Por las condiciones que les estoy comentando en este caso particular. El perjuicio moderado. La víctima pierde parte de su autonomía personal para realizar algunas de las actividades en su desarrollo diario, ¿no? Algunas, no todas. No sé si me van siguiendo un poquito en el esquema. La primera es absoluta, ¿no? Pierde la totalidad, no puede realizar nada. La segunda, parte puedo hacer, parte no puedo hacer, pero también pierdo la mayor número de actividades que desarrollo. En el perjuicio moderado, la víctima, insisto, pierde parte de su autonomía y puede realizar ciertas actividades de su desarrollo diario, ¿no? Entonces, finalmente sí hubo una afectación, finalmente sí hubo ese daño, por ejemplo, hablaron mal de mi persona en un medio de comunicación. Bueno, pues obviamente voy a seguir trabajando, voy a seguir realizando mis actividades, voy a tener un desarrollo personal diario, pero sí se me afectó independientemente de aquello que se haya proliferado, si fue cierto, si no fue cierto, si fue una situación que me comprometía, etcétera. En esa circunstancia sigo trabajando, pero finalmente hubo un perjuicio, ¿no? Y el último, que es el perjuicio leve, la víctima tiene secuelas leves que le impiden realizar algunas actividades específicas de su vida diaria. Bueno, pues a consecuencia de esto, pues ya no quiero volver a manejar resulta que ya por el daño generado no quiero volver a subir a un avión o a un autobús, porque hubo una secuela fuerte de experiencia de vida que me generó el evitar ciertas circunstancias que me dejaron consecuencias, ¿no? Que me dejaron secuelas. Entonces, esta es una forma que se utiliza mucho en el mecanismo procesal para que el juez pueda considerar al momento de resolver y al momento de tener ya una idea clara de lo que está sucediendo, pues bueno, cuál va a ser un mecanismo, como mencionaba, equitativo la resolución en cuanto a aquello que habrá de resolver ya en la sentencia, ¿no? Entonces, este tema
Lo utilizan, repito, mucho los psicólogos, se utiliza como parámetro de muchos, pero el factor de la prueba pericial en psicología y en psiquiatría es de total relevancia, ¿no? Me voy, repito, estamos tratando de revisar y de entender. Voy a regresar un poco a lo que mencionábamos hace un rato de los elementos que debemos de estar considerando para poderle exigir al juez este daño moral, ¿no? Entonces, repito, sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada. Ahorita se están leyendo, y repito, es algo que pareciera sumamente sin una complicación, ¿no? Porque entendemos que qué significaría en el ámbito de cada uno de estos puntos, pues que es un sentimiento, que es un reputación, honor, etcétera. Pero si nos vamos a esbozar cada uno de ellos, por ejemplo, me voy a regresar un poquito al tema de la acreditación del daño moral por cuestiones de sentimientos y afectos. No se llevó a cabo, pero finalmente existió la posibilidad jurídica de llevar a cabo una demanda de daño moral. Cuando estaba una pareja en la cual estaban por contraer matrimonio, estaban en la iglesia, llega la novia a la ceremonia religiosa y resulta que por azar el destino el novio nunca llegó. Y esto no fue por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, que también acuérdense que esas son excepciones para el cumplimiento de cualquier tipo de obligación, ¿no? No llegué, pues porque resulta que me chocaron, llegó un agente con exceso de velocidad, chocó mi coche, me tuvo que ir al hospital. Pues por eso no llegué. Bueno, está perfectamente exonerado de toda responsabilidad, ¿no? Pero si no llegué porque no quise llegar, o no llegué porque me arrepentí, o no llegué porque lo pensé bien, y dejé a esta persona vestida y alborotada en el altar, y nunca llegué, pues obviamente hubo una afectación de daño moral por sentimientos y por afectos. Imagínense qué horrible, ¿no? Estar en frente de familiares, amigos, ya la ceremonia, todo lo que implica la organización de una ceremonia de esta naturaleza para que al final se establezca que no es viable, que no es procedente, que no se llevó a cabo porque finalmente, en este caso, el novio decidió retractarse de la mera hora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema y bueno, ¿qué hago? Pues la novia obviamente entró en una gran depresión y al momento de entrar en una gran depresión, pues obviamente se tuvo que tener un tratamiento psicológico y psiquiátrico, independientemente de que ella pudo, no, insisto, esto es hipotético porque al final no quiso ya demandar, no quiso hacer ninguna acción en contra de esta persona, pero el supuesto jurídico nos permitía el hecho de que por sentimientos y afectos pudieran tener alguna posibilidad de que el juez exigiera esta indemnización o este apoyo económico o esta forma de acudir a especialistas, a expertos, para que puedan apoyarla en el estatus anímico encontrado. Les comentaba también que hay un tema muy interesante que la doctrina que ha estado pues, confrontando, según algunos autores, sobre todo de los más contemporáneos a los tradicionales de lo que son la parte de daños, ¿no? Me refiero a un Rogina Villegas, me refiero a un Galindo Garfias, a Rafael de Pina, que si se fijan son los clásicos del derecho civil, en el cual, por supuesto, al momento de hablar del tema de las obligaciones, se analiza el daño moral, pero bajo una perspectiva hoy día ya obsoleta. Entonces ahora tenemos que entrar a otras modalidades, tenemos que entrar a otros supuestos normativos para entender esta parte del daño moral. Y me refiero concretamente a que se negaban rotundamente, así como en el caso de la responsabilidad penal de las personas morales, que era un tema muy complicado para los penalistas de antaño, ¿no? Pensar que esto pudiera existir, pero que hoy por hoy es una realidad.
Las personas morales pueden ser responsables penalmente por la comisión de delitos. Repito, hasta en el caso de fraude, homicidio, inclusive ya no entendía cómo una persona moral podría cometer un homicidio, ¿no? Pero fue el caso de una farmacéutica y finalmente sacan al mercado un producto que generó que no se tuviera el cuidado necesario y inmediatamente tuvo consecuencias tanto de lesiones muy graves hasta el fallecimiento de personas, el tema de un medicamento que no estaba totalmente revisado y que por todos los efectos que esto podía llevar a cabo. Entonces, si estamos hablando hoy día de la responsabilidad penal de las personas morales, o sea, que las empresas, los sindicatos, las iglesias, las organizaciones privadas puedan cometer delitos, bueno, por supuesto que también entran dentro del daño moral. Tanto que esta figura, que también es algo que tendríamos que entender hasta dónde podría darse el tema del daño moral, hablando de las personas morales. Porque obviamente está como el tema de los derechos humanos, cuando se habla y se dice, bueno, pues es que las empresas, las personas morales tienen derechos humanos. Gran debate que surge recientemente, si son empresas, si son personas morales, ¿cómo van a tener derechos humanos si no son humanos? Los animales tienen derechos humanos, ¿cómo van a tener si son seres irracionales que no entran dentro de la condición de los humanos, ¿no? Pero todo esto es una cuestión semántica, una cuestión dogmática, porque si hablamos de derechos equiparables a los derechos humanos que puedan ser adjudicados en este caso a las personas morales, públicas o privadas, por supuesto que sí caben varios supuestos en el tema de la persona moral. No todos, pero sí algunos. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, oigan, pues es que una empresa como tal no puede tener sentimientos, ¿verdad? No puede tener afectos. Eh, pues no tiene aspectos físicos, pues no los tiene. Por supuesto que ahí sería totalmente incongruente pensar en una demanda de daño moral de una persona moral, no de una empresa, por sentimientos, afectos, configuración física, etcétera. Pero sí caben algunos supuestos, como puede ser, por ejemplo, la reputación. Y entonces ahí sí se entraría dentro de este supuesto. Es un trabajo que les platicaba, me tocó llevar a cabo una investigación junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac en México, un libro que editan para efectos de temas de empresas, temas de derecho corporativo, hablando sobre el daño moral empresarial. Y entonces, en ese trabajo, que con mucho gusto les compartiré, se sustenta debidamente que existe la posibilidad de un daño moral por una cuestión neta y exclusivamente de la reputación. Entonces, si yo hablo mal de una empresa, si yo empiezo a desprestigiar una empresa, si yo empiezo a hacerle mala fama a una empresa, por supuesto que las empresas van a empezar a tener problemas, van a tener baja demanda y van a tener obviamente problemas serios, sobre todo por la imagen, ¿no? Que deben de tener de manera pública. De hecho, esto tiene mucho sentido cuando se habla del capítulo de los comerciantes en el Código de Comercio, que uno de los requisitos que debe tener un comerciante para no caer en incapacidad es precisamente realizar actos de buena fe. El comercio, mucho de esto es de buena fe, así surge esta parte tradicional de los comerciantes, el principio de la buena fe. Entonces, al momento de hablar de esto, del principio de buena fe, pues es la credibilidad de la persona, es la palabra, es el compromiso. Si yo hablo mal de una empresa, si yo digo que tal empresa comete fraude o que tal empresa tiene tal o cual característica que genera que es una mala empresa, entonces le estoy generando un daño moral importante. Yo soy partidario, hay un buró, esto lo maneja
la Procuraduría Federal del Consumidor, donde menciona cuáles son las empresas que tienen más problemas y que tienen más quejas, como diciendo, este es el buró negativo, el foco rojo, para que no contraten con ella, ¿no? Y bueno, pues ahí me queda duda si no se está generando un daño moral al momento de hacer público el que yo tenga N cantidad de quejas por los consumidores. Que en primera yo no sé si todas fueron procedentes o no. Y por otro lado, si es una empresa, por ejemplo, como Teléfonos de México, que tiene un montón de quejas, si hay 1000 quejas, pero estamos hablando de millones de usuarios, pues realmente es mínimo, ¿no? Y si hablamos a lo mejor de una empresa farmacéutica, hablamos de una empresa, de una, no sé, inmobiliaria o de alguna agencia de coches, donde el porcentaje de quejas sea menor, pero pues, obviamente la proporcionalidad es totalmente abismal, ¿no? Entonces, creo yo que independientemente que sea cierto o no, esto se está cometiendo por parte de la ley, de la propia norma, violaciones a los derechos humanos. Sí, Isidro, adelante. Por ejemplo, doctor, muy buena tarde a todos mis compañeros. Yo recuerdo que hace algunos años hubo un detalle con unos trabajadores, no recuerdo si era de la Costeña o algo, que estuvieron haciendo cosas indebidas en las latas de los chiles y dañaron la reputación de, no recuerdo si era la Costeña o algo así, o Herdes, no recuerdo con exactitud, pero, pero ese fue una afectación y un daño moral que le pegó, porque independientemente de que tuvo que quitar las latas para evitar, o sea, del turno y todo lo demás que había sacado de producción de ese día, aparte, la gente ya no quiso consumir por temor de que les tocara alguna lata con ese sentido. Entonces, sí les bajó la producción. No sé si recuerda ese asunto muy sonado. Sí, 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 recuerdo que creo que se hacían pipí, ¿no? En las latas y que bueno, Es pues obviamente, correcto. sí, que pues la gente decía, bueno, pues no me voy a tocar la del premio y bueno, en ese sentido, claro, por supuesto, ese daño de algo que podríamos considerar mínimo le pega de manera muy, muy considerable, sobre todo si hablamos de empresas grandes o de franquicias que tienen una repercusión internacional muy importante y que tienen un renombre, sobre todo a nivel internacional. Entonces, claro, claro, esto es una afectación importante. También hubo otra que sacaron en redes sociales la figura de una rata, ¿no? Con la receta secreta del coronel Sanders, ¿no? Del Kentucky Fried Chicken. Y estaba la imagen de una rata con la misma textura, ¿no? De lo que era el pollo Kentucky. Y la subieron, le tomaron una foto y le empezaron a sacar en redes, porque mira lo que me salió en el pollo Kentucky, una rata asada con pues, todo el mundo infartado, ¿no? Pues no, nadie compra Kentucky Fried Chicken. Por supuesto, por ese tipo de circunstancias se han generado temas importantísimos de demandas por esta afectación de daño moral, ¿no? Por esta circunstancia. ¿Fue cierto o no fue cierto? ¿Tenía la razón? ¿No tenía la razón? Pero imagínense ahorita con el poder que tienen las redes sociales, una publicación de esta naturaleza, pues es realmente un arma mortal, ¿no? Es un cañonazo directo al centro, porque pues, todos ya somos muy visuales, estamos muy sujetos al escrutinio público y social. Así es que este tema del daño moral en las empresas es muy interesante y a lo mejor aquí sí podríamos tener un factor más sencillo que en el caso del daño moral en las personas físicas. Me refiero en cuanto que no estamos hablando ni de sentimientos ni de afectos, pero sí estamos hablando de una indemnización. Y aquí sí sería muy importante una retractación pública para efecto de una empresa la cual se ha hablado de manera eh, totalmente intencional para afectar su imagen, para deshonrar a los socios, etcétera. Y que esto, por supuesto, tiene una acción muy interesante para investigar sobre todo las consecuencias de todos estos actos, ¿no? Entonces, sobre esta parte del daño moral,
insisto, sería principalmente sobre la reputación, principalmente sobre este tema, ¿no? Entonces, se puede pedir una indemnización económica por los daños que esto podría haber generado directamente por la acción del detrimento patrimonial en el cual puede haberse dado por esta actividad totalmente excesiva, ¿no? Pero la retractación por parte de daño moral y los perjuicios, que finalmente sería lo que yo dejé de percibir a consecuencia de esa mala o esa malintencionada acción en contra de una persona moral, ¿no? Entonces, sí es muy importante revisar los elementos y saber que ya hoy por hoy tanto la Suprema Corte y los criterios que se han tenido de manera reciente, estoy hablando de la 10ª época para acá, en el sentido de que ya se está hablando de manera muy clara sobre las acciones que se han interpuesto por daño moral en contra de las empresas y que empresas también han exigido la reparación de este daño moral, ¿no? El Estado, por supuesto, está perfectamente sujeto también a ser demandado por daño moral y por supuesto también esta parte del desprestigio que muchas veces los servidores públicos ya ipso facto pareciera que todos son iguales, en los cuales nadie le gusta trabajar y todos son corruptos y nadie hace nada, como pareciera una idea generalizada, que sabemos perfectamente que podamos encontrarnos gente así, pero también hay gente que sí tiene vocación y le gusta su trabajo y no por una calificación de unos cuantos se generalice mencionando que todo el servicio público es de, ¿no? Existe el principio, por ejemplo, en Francia, la burocracia, buró, no escritorio, kratos, gobierno, el gobierno detrás del escritorio. Al hablar de la burocracia en Francia, que es la panacea de la administración pública, pues obviamente estamos hablando de los niveles más altos, los más prestigiosos, los más de mayor relevancia, ¿no? Pero al hablar ya en un sentido, cuando se dice peyorativamente un burócrata, pareciera que todos tendrían esta connotación y sabemos que, repito, hay gente muy capaz, como hay gente que, por supuesto, no tiene esas habilidades necesarias, ¿no? Bien, entonces me regresé a esta primera lámina para no perder de vista estos elementos que, repito, a través de un psicólogo, a través de un psiquiatra, principalmente son las más efectivas para efectos de una acreditación del daño moral. Los testigos puede ser un factor importante, pero bueno, pues obviamente con los límites que la ley procesal así nos señale, ¿no? Con las condiciones que así se establezcan para tal efecto, de que no tengan interés, que no son familiares, todo esto que restaría pues veracidad en el proceso de la prueba testimonial. Pero si hablamos de las periciales, si hablamos de las documentales, que también es una prueba importante, por ejemplo, si es un acto de vejación por temas de, no sé, desprestigio hacia una persona pública, bueno, pues está la nota del periódico, o está a lo mejor el video, el audio, donde pues, se puede presentar perfectamente para conocimiento del juez, ¿no? Entonces, creo que ahí queda muy claro la forma de acreditarlo a través de documento, video, audio, fotografía. Las fotografías y los audios, pues es muy recomendable en el ámbito procesal que sean igualmente valoradas por un perito para que no se piense que hay fotomontajes o que hay alteraciones tanto a un video, una fotografía, un audio, y que esto pudiera servirle al juez como prueba, ¿no? Entonces, básicamente serían las más importantes, las pruebas documentales y las pruebas periciales. Ese es el aspecto quizá que hay que tomar muy en cuenta al momento de iniciar una demanda por daño moral. Tenemos que también ser muy cuidadosos porque en el capítulo de la demanda del daño moral, ustedes saben que como no hay un procedimiento especial señalado Código Procesal Civil,
No existe un mecanismo especial como en el caso a lo mejor de las sucesiones y de todos estos mecanismos tienen sus propias condiciones como juicios especiales. Entonces nos vamos por una vía ordinaria. Si nos vamos por una vía ordinaria, por un juicio ordinario, quiere decir que no hay un procedimiento especial. Y sigue las reglas generales de un procedimiento de naturaleza civil ordinaria. Obviamente el juez competente será un juez de lo civil de primera instancia para efecto de poder iniciar con esta acción ante los tribunales competentes. Dentro de los elementos que les sugiero también al momento de iniciar la demanda, para efecto de acreditar bien esta parte de los sentimientos, afectos, honor, decoro, vida privada, sustentar muy bien las pruebas. Muchas veces se nos olvida, pues sí, quiero decir la palabra olvidar, por no decir negligencia, de relacionar muy bien cada una de las pruebas con los hechos de mi demanda. Si estoy diciendo tal hecho pasó, bueno, la prueba pericial, o la prueba confesional, o la prueba testimonial, van directamente para acreditar el hecho 1, 2, 3, 5, etcétera. Esto es bien importante, señalar muy bien. Me tocó un caso, platicando con un magistrado sobre estos temas de daño moral. Decía, bueno, es que muchos piensan que al momento de iniciar una demanda, cuando no se tiene la experiencia necesaria, sobre todo hay que saber nuestros límites, ¿no? Si, no sé, el derecho civil, el derecho fiscal, el derecho penal son totalmente diferentes. Entonces, un buen fiscalista no puede ser un buen civilista o un buen penalista. Entonces, cada uno en su área de especialidad y se les barren los tiempos, se les barren los mecanismos, cuando se presentan pruebas, si se presentan antes, si se presentan después, cómo se van relacionando. Y me platicaba este magistrado que tuvo por ahí un conflicto muy fuerte con un litigante cuando le decía que él había solicitado determinadas prestaciones que venían dentro del cuerpo de la demanda, pero estaban en el capítulo de hechos, no en el de prestaciones. Por supuesto que lo señalaban en el capítulo de hechos, pero pues es que para esto hay que tener una estructura muy específica de orden, de seguimiento, de que pueda ser pues sí, una actuación, una demanda, un documento que sea lo suficientemente claro para que el juez pueda tener elementos bajo el principio de congruencia de qué es lo que le piden y qué es lo que resuelve. Cada etapa procesal tiene su razón de ser. El proemio, bueno, pues saber quiénes son las partes, quién es la parte que promueve, su domicilio, a quiénes autoriza. El capítulo de prestaciones es fundamental. No puedo ser genérico. Vengo a demandar el daño moral. No me digas que vengas a demandar el daño moral, sino ¿qué me estás pidiendo? Vengo a demandar el daño moral cuya reparación consiste en la prueba, consiste en un tratamiento del psicólogo Juan Martínez, con cédula profesional tal, y que cobra tanto por la terapia y tales mecanismos que requiero para poder solventar la angustia que estoy pasando por mi daño moral, ¿no? Por poner un ejemplo. Así, ir relacionando respecto a cuál es el daño, cuál es el perjuicio. Y cómo voy a hacerle al juez que realmente, acuérdense que la función del derecho en general, pero sobre todo en la parte procesal, tenemos que tener una base argumentativa muy sólida. Entonces, si le estoy pidiendo una cantidad, justificarle esa cantidad. Si le estoy pidiendo una reparación de daño moral y que consiste en una atención psiquiátrica o psicológica, ¿quién es el psiquiatra? ¿Quién es el psicólogo? ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Si puede exhibir algún tipo de diagnóstico, algún tipo de informe médico, pues bueno, todo eso va a ser muy importante para que el juez pueda finalmente tener todos estos elementos, ¿no? Entonces, si no pongo en el capítulo de prestaciones lo que quiero, aunque estén en los hechos, el juez no tiene obligación de hacer. Y decía el magistrado, porque le llegó una apelación, ¿cómo quieres que yo ante el estudio si no me lo estás pidiendo en el cuerpo de la demanda donde se debe de estipular qué es lo que se está pidiendo? Si pides tres cosas, esas tres cosas
bajo el principio de congruencia, tengo que resolverlas en la sentencia, ¿no? Entonces, ser muy claros en esta parte, lo de la parte procesal, que es muy importante, las pruebas, al momento de llevar a cabo los argumentos, los alegatos, sobre todo la parte de alegatos, todo esto que nos implica un razonamiento sólido para poder, repito, tener los elementos para poder convencer, para poder justificar la viabilidad y la procedencia de este daño moral, ¿no? Estamos hablando de una demanda muy complicada que en México realmente los litigantes no han querido utilizarla de manera muy común, porque normalmente se pierden estos casos porque no lo saben, no es pedir la rescisión de un contrato de arrendamiento, es hablar de cosas que van más allá de lo que es el ámbito de la relación contractual. Estoy hablando de la persona humana, estoy hablando de las consecuencias y de cosas que difícilmente alguien que maneje pues, solamente el marco de legalidad. Entonces, que queda muy, muy claro esta parte de cómo ir relacionando desde mi escrito de demanda. Otra, sé que ustedes lo saben perfectamente, pero esto es netamente una recomendación. Me tocó ser proyectista de algunos juzgados en la Ciudad de México. Como proyectista, pues me tocaba revisar pues, todo el expediente de inicio al final para presentarle al juez los proyectos de sentencia. Y me tocaba revisar ciertas demandas que de repente decía, por Dios, es que, ¿dónde estudiaron estos abogados, no? En el hecho, por ejemplo, en los hechos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se está hablando de un asunto familiar, vamos a suponer un divorcio. Pues bueno, el hecho uno, contraje matrimonio con la señora fulana tal, el día tal, ya, quedó muy claro. Otro hecho diferente, durante nuestro matrimonio procreamos a 5 hijos de nombre Juan, Pedro, El hecho 1 y el hecho 2 son diferentes. El hecho 3 es que durante nuestro matrimonio generamos un patrimonio, la casa fulana con el número tal. Bueno, son supuestos diferentes que ameritan tener un capítulo independiente, una delimitación de uno al otro. Pero de repente las demandas en el hecho primero ponían, contraje matrimonio tal día, me casé con fulano tal, bajo el régimen de no sé cuánto y tuvimos tantos hijos. Cuestión de redacción. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Ayer me la información. No, es que en la medida que seamos de lo más claro, en la medida que no divaguemos, en la medida que no metamos, por ejemplo, nos ha tocado en las demandas que hemos promovido, sobre todo en la defensa, en las reconvenciones, en algunos expedientes por ahí que también se revisaron con esta etapa de proyectista, se manejan muchos temas que son totalmente irrelevantes de la acción que se está interponiendo. Si es un asunto relacionado con una demanda de daño moral, pues bueno, a lo mejor, digo, estoy poniendo un ejemplo aislado, ¿no? Pero la religión que profese una de las partes, pues no es un tema trascendental o no es un tema que amerite atención específica para hacerlo del conocimiento del juez. No sé si me explico. O sea, lo que hubiera una razón específica para decir, bueno, es que esta persona, por tal razón, la religión se incluye en el tema del daño moral. Pero si no, hay mucha información que no es relevante y se pone de manera totalmente sin razón, vamos a llamarlo así, en una demanda de daño moral. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, vamos a este esquema, ya platicamos en esta parte de lo que es el artículo 1916 bis, y vamos entonces estamos en esto, los perjuicios, que insisto, es algo que vale la pena que ustedes sepan para la calificación y la gravedad del daño moral. Obviamente, si estoy hablando de un perjuicio más grave, la indemnización será mayor y obviamente también la parte de los perjuicios y la parte, y ojo, se puede pedir también esto, hay que aclararlo, se puede pedir el daño moral, se
puede pedir el daño económico y se pueden pedir los perjuicios. Son temas totalmente independientes. Aunque del daño moral se pide indemnización, del daño económico se pide indemnización y obviamente del perjuicio se pide también una indemnización. Son temas totalmente distintos, son cuestiones diferentes. Pero en la parte del perjuicio muy grave hay que acreditar, repito, esta parte de la totalidad. No pude hacer absolutamente nada, quedé imposibilitado, quedé impedido, quedé totalmente sin posibilidad de hacer. Quiero que ubiquen un poquito este esquema del grado, ¿no? De cómo se va tomando en consideración para efecto de buscar ese equilibrio en la parte cuando resuelva el juez. Algunos temas importantes, por ejemplo, para entender esta cuantificación del daño moral, hay que destacar que la compensación monetaria no repara un daño psicológico ni hace desaparecer el daño. Ojo, pero aumenta la posibilidad de acudir a profesionales que favorecen la normalización social y la rehabilitación personal. Creo que esto queda muy claro y es importante señalar, ¿no? No va a reparar. Finalmente no es el sentido, no es el caso. Y aquí es donde el daño moral tiene esta dualidad, este esquema. Se le permite, en este caso, al accionante tomar la decisión de qué es lo que quiere pedir. ¿Quiere la dispensa pública? ¿Quiere que socialmente sea retractado el daño generado? ¿Quiere pedir esta indemnización económica por aquello que se le fue generado, no para desaparecer el daño, sino para que puedan ayudarme profesionalmente, como ya se ha mencionado? Es decisión. ¿Puedo pedir las dos? Claro, por supuesto. Una no excluye a la otra. Puedo pedir la retractación pública y además, como daño moral, puedo pedir esta indemnización, ojo, para efecto, como se menciona aquí, de llevar a cabo que me ayuden, o que favorezca el tener una normalización social y rehabilitación personal. Ese es el centro de aquello que debemos de considerar al momento de hacer una demanda por daño moral. ¿Cuáles son los elementos más comunes dentro de estos daños generados para entender que tienen una función que perfectamente pueden ser acreditados con un dictamen pericial en psicología, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad. Sin ser expertos en la materia, tuve que profundizar un poco en el contexto. Yo pensaba que la ansiedad era como simplemente estoy ansioso porque mañana tengo una cita importante y estoy nervioso y no puedo dormir, y no, pensé que eso era la ansiedad, pero no, va más allá inclusive de un psicólogo que dijimos que no puede medicar, que no es un profesional de la medicina, es un licenciado en ciencias sociales ya dentro del área de la salud, pero que no entra ya dentro de un tema netamente psicológico. Entonces debe ser tratado por un psiquiatra, necesariamente. Pérdida de interés y concentración. Ojo, estos son algunos elementos que nosotros pudiéramos utilizar para el día que vayamos a iniciar una demanda por daño moral, podamos entender cuáles son las causales más comunes para poder entender cómo operaría un dictamen pericial en esta materia, ¿no? Entonces, ansiedad, pérdida de interés o concentración. Yo era una persona que era muy responsable en mi trabajo y ahorita estoy muy distraído. Normalmente hago las cosas bien, pero ahorita lo dejo a medias o no estoy poniendo atención. Ojo, parte de lo que estamos comentando ahorita y que entran dentro de estas lesiones ya de naturaleza psíquica, ¿no? Que puedan entrar también dentro de una naturaleza psiquiátrica, ¿no? Ya en un grado de mayor complejidad. Por ejemplo, pérdida de interés en las actividades que antes desarrollaba, iba al cine, ya no me gusta ir al cine, me gustaba cantar, ahora ya no canto, no me gustaba leer, ya no leo, preocupación constante, tendencia a revivir el suceso. Me pasó esto, no es que me abandonó, no es que me dijo, no es que mi nombre ya está en todos lados.
No sé si les ha pasado, por cierto, hago aquí un paréntesis para que también tengan precaución. Es algo que se ha estado mandando también por empresas y por compañías y por algunos grupos que quieren acabar con extorsiones y demás. Hay un correo que Pero no me no sé pregunten. de qué, no sé de qué manera buscan nuestros datos, no sé si es a través de un hacker o sea accesorio, pero mandan un correo muy dirigido a la persona con su correo electrónico y le dicen, tengo fotografías tuyas donde estás teniendo actos de masturbación, donde estás tú teniendo tales conductas sexuales irregulares, y la voy a sacar a la luz pública si no pagas tantos euros, creo que están pidiendo en euros. Y tienes tantos días para hacerlo, y si no, voy a empezar a difundir en todos tus contactos esta información. Y bueno, lo peor del caso es que ha habido gente que les ha pagado a estas personas por miedo a que salga a la luz pública algo alguna vez que hayan mandado, que el novio, que la novia, que el marido, que el amante, que el esposo, a quien sea, y de repente salga a la luz pública y acaben con la imagen de una persona. Bueno, ojo, eso se ha detectado que es ya una función de un programa que por supuesto no lleva a cabo la ejecución de ningún acto, pero que ya está tan automatizado que solamente se manda un correo y muchas personas han caído en este supuesto de extorsión. Entonces tengan por favor ahí mucho cuidado cuando les llega un mensaje por ahí un poco raro en estos términos. Por ejemplo, esta parte de cómo se puede revivir o cómo se puede hablar del trauma cuando una mujer fue violada, cuando una persona fue sujeto a una detención arbitraria, cuando me golpearon, cuando me difamaron, cuando me exhibieron públicamente. Aquí entran todos estos supuestos. Falta o pérdida de deseo sexual. Ya no quiero tener ningún contacto ni con mi novia, mi pareja, que sea, y perdí totalmente el interés para ello. Alteraciones, sueño, disminución de la autoestima, ese es uno de los más comunes, ¿no? Alteración en el ritmo y contenido del sueño, hostilidad, me volví muy hostil, agresivo, algunos se escudan en las drogas o en el alcohol como una forma de buscar la respuesta en esto, ¿no? Ahora voy a tomar porque me dejó, o voy a meterme a las drogas porque ya no sirvo para nada, porque soy un bueno para nada. ¿Sí? Y ese es los elementos muy específicos que nos pueden ayudar para poder acreditar esto, repito, de manera muy puntual con el perito en materia de psicología y de psiquiatría al momento de cometer esta demanda, ¿no? Modificación de las relaciones, tanto emocional, aislamiento, ya hablamos de la depresión, que también es un tema muy común, cambios drásticos de vida, resulta que ahora ya me cambié de domicilio porque derivado de un divorcio, por ejemplo, tuve que irme a otro lado y ahora estoy solo y estoy en un lugar abandonado y entonces ahora entran otros problemas ya de rendimiento, de autoestima, etcétera, ¿no? Trasladarse pérdida de la confianza, ya no creo en mí, no sirvo para nada. Efectivamente, soy una lacra social, todo el mundo lo dice, para todos no tiene ningún sentido lo que yo hago. Ese tipo de emociones son las que normalmente se dan, ¿no? De ir a los lugares, ya no me gusta ir al cine, ya no voy al cine, de ir a comer a tal parte, ya prefiero mejor no salir, eh, me siento totalmente indefenso, si lastimaron mis sentimientos porque pues no sé, públicamente dijeron que soy una persona que no tengo ética y entonces ya mi labor profesional se quedó en desprestigio. Pues bueno, son circunstancias, como se menciona aquí, de desesperanza, de indefensión. Eh, Entro en una falta de confianza, de creencia. Eh, Siento que todo lo que está en mí, lo se menciona, son sentimientos negativos, ¿no? Como siento que me humillan, que siento vergüenza, culpa o ira, que son de los sentimientos y de las consecuencias más comunes, ¿no? Pérdida de interés en la concentración, como ya lo dijimos,
Entonces, si yo me voy por cualquiera de estos puntos, ya el perito puede tener mucho más facilidad de acreditarle al juez que efectivamente, por ejemplo, hubo una pérdida, vamos a ponerle de autoestima, ¿no? O podemos decir que ya no trabajo de la manera como trabajaba, ya no soy la persona que solía ser, que tenía cierta confianza al momento de presentarme en una actividad pública, privada, ¿no? Entonces, ya sobre este dictamen se podría trabajar, o simplemente yo puedo decir, bueno, soy una persona abstemia que nunca tuve contacto ni con alcohol ni con algún otro, con drogas o estas cosas, y ahorita ya, resulta que ya no puedo dejarlo. Entonces, me llevó una consecuencia a la otra, ya soy alcohólico, bueno, pues ya entra otro problema, ya entran temas de salud, ya entran temas de desprestigio social, ya entran temas de económicos, temas sociales, también hay que cuidar mucho en ese sentido. Y bueno, para finalizar esta parte expositiva, algunas preguntas que se hacen mucho en relación a la demanda del daño moral. ¿Cuánto cuesta el daño moral por la muerte de un familiar? Es el caso que les mandé, el amparo en relación a la resolución final que el juez señaló de 30 millones de pesos para reparación de un daño moral de una empresa. Pero aquí un poco el contexto es, ¿cuánto cuesta que fallezca una persona? Resulta que un policía, en cumplimiento de su deber, fue sometido por una bola de delincuentes y falleció. Y resulta que las personas, su familia, pues son de escasos recursos y le dan 50,000 pesos y su entierro, ¿no? Bueno, ¿y quién determina que una persona en esas condiciones vale 50,000 pesos? O si se muere un general, o si se muere un secretario de Estado, ¿valdrán los mismos 50,000 pesos que un policía? ¿Quién lo determina? ¿La ley? Habría que revisar, porque aquí se está cometiendo actos discriminatorios, pero también actos totalmente contrarios para una valoración de los derechos del daño moral, porque finalmente las personas no tienen un precio. No podemos decir, el secretario de Gobernación vale 1,000,000 cuando el jefe de intendencia del Seguro Social vale 50,000. Son personas. Entonces, en ese orden de ideas no tenemos una normatividad específicamente señalada para tal efecto. No podemos hablar de lo que cuesta. Bueno, solamente hay un caso que, bueno, es una excepción, digamos, a la regla general de los contratos de seguro de vida. Si yo contrato un seguro de vida por 100,000 pesos, y al momento que yo me muera, pues a mis beneficiarios le van a dar 100,000 pesos. Costó 100,000 pesos mi vida, sí, pero eso porque yo lo decidí y porque finalmente lo que yo podía pagar era un esquema de cumplimiento de una prima, ¿no? La garantía que yo tenía, si hubiera tenido 1,000,000 de pesos o 3 millones de pesos, si tengo la capacidad económica de pagar la prima correspondiente, bueno, pues es un tema de carácter económico, pero no porque tenían precio las personas. Entonces, este aspecto es muy importante. Y fíjense, lo equivocado, porque todavía tenemos, les voy a compartir algunas resoluciones, todavía tenemos algunas autoridades que fijan para efecto de una posible ubicación temas de indemnización por daño moral, lo que señala la Ley Federal de Trabajo. Y entonces la Ley Federal de Trabajo establece, bueno, si pierdes un pie, si pierdes una pierna, si pierdes un brazo, cuantifica. Y esos serían algunos parámetros que se utilizaban para poder indemnizar a las personas por el daño, por incapacidad y el daño generado por daño moral. Totalmente absurdo, totalmente desproporcionado e incongruente, pero eso era lo que había, la ley para el trabajo. Por lo tanto, estos parámetros no son reales y por supuesto, normalmente lo que se maneja es un bajo contexto económico de la consecuencia del daño general. Entonces, son parámetros utilizados, no usuales, no normales, para efectos de entender realmente la problemática. Cada caso será diferente. Cada circunstancia nos invitará a realizar un acto de racionalidad para decir, en este caso,
fueron 30 millones de pesos, como el documento que les envié, o finalmente fueron 100,000, o de plano no acreditarse el daño moral. También puede ser por todo lo que estamos comentando. Se tienen que acreditar. Acuérdense de los elementos de la responsabilidad civil. En este caso estamos hablando de la culpa, estamos hablando de la antijuricidad y del daño. No olvidar estos tres elementos. Tiene que ser un acto antijurídico, tiene que haber una culpa, que es la intencionalidad, y necesariamente acreditar el daño generado. Eso es importantísimo. Que sí se haya generado este daño, ¿no? En el caso que les quería pedir para poder comentar, por favor, la siguiente sesión, es el documento que les envié. Son varias páginas. Léanlo, por favor, pero a conciencia, para entender por qué razón, en este caso en particular, a esta empresa se le condena a pagar 30 millones de pesos por daño moral. ¿Cuál fue la argumentación? ¿Por qué salió esta cantidad de 30 millones de pesos? Hay una valoración también, considerar la situación económica de la víctima, la situación económica del victimario, las condiciones de vida que tenga uno y otro para determinar esto. Y en este caso, me gustaría mucho para que entendieran en la parte argumentativa, ¿no? Lo que señala el juez al momento de resolver, cuáles fueron los elementos que él consideró para determinar un pago de 30 millones. ¿Qué consideró? Eh, ¿Qué tipo de gravedad fue esa graduación que decían? ¿Cómo fue la conducta del responsable? ¿Cuál es la capacidad económica del responsable? Y el video que les mandé también va relacionado, como les mencionaba, a este amparo. Es una cápsula, dura como 5 minutos, donde Miguel Carbonell hace una entrevista a algunos expertos del tema, del mismo de Poder Judicial, y pues bueno, dan algunos temas del contexto de esta resolución que generó pues una gran atención, sobre todo, repito, por la base argumentativa, por la base de cómo se llega a esta cantidad real del pago de 30 millones de pesos por una demanda de esta naturaleza, cuáles fueron los bienes que fueron afectados, por qué se lesionaron estos bienes, quién fue el directamente responsable. Sobre todo, si hablamos de una persona moral, acuérdense de la obligación solidaria que tienen los socios de este tipo de acciones, ¿no? Las empresas, como se trata de una demanda en contra de una empresa, la empresa es responsable, sí, pero la empresa, estamos hablando de un patrimonio social, estamos hablando de un grupo de personas que, pues, obviamente tienen responsabilidad económica, ¿no? Por los daños que generó, obviamente, el incumplimiento, y que, pues, ha sido un caso pues, interesante, ¿no? Sobre todo para poderlo comentar. No sé si hasta aquí algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos estado comentando ahorita. Todo muy bien, maestro. Es bien importante que puedan, por favor, darle lectura al documento, que puedan, con calma, sobre todo una lectura a conciencia. Es bien interesante, porque así vamos a poder entender un poco todo lo que estuvimos explicando hoy, de cuál es la percepción para poder delimitar la afectación, cuáles fueron las pruebas que se ofrecieron, cómo las validó el juez, qué grado de certeza les dio el juez, ¿no? A estas pruebas, cuáles fueron los elementos que se manejaron para llegar a una indemnización de esta naturaleza, y sobre todo este precedente de la racionalidad clara y objetiva a cada caso en concreto. Por ejemplo, me da curiosidad a veces que existen instituciones como principalmente las instituciones financieras que manejan demandas por machotes, y lo único que hacen es cambiarle nombres y así las presentan, ¿no? Como
si fueran ya demandas de cajón, cuando son supuestos totalmente diferentes y con condiciones totalmente específicas para cada caso en concreto. Si hablamos de esas demandas genéricas, pues bueno, sabrán el resultado. Pero hablar de una demanda de daño moral, no hay formularios, no hay machotes, no hay copiar y pegar. Es un ejercicio de racionalidad argumentativa que nos va a permitir ser muy creativos para entender los elementos que acabamos de comentar, que nos marca, en este caso, el Código Civil Federal, todos los elementos que debemos de cubrir, para efecto de que no haya ningún problema al momento de que se resuelva sobre nuestra demanda de daño moral. Bien, si no hay algún comentario, alguna pregunta, les pediría entonces, por favor, que lean este documento. Por ahí también les subí otro material complementario de la sesión de hoy. Y sobre todo para empezar con eso la siguiente sesión. Platicaríamos ya sobre el documento para que tenemos a dudas específicas. Y mucho de lo que se hace, por ejemplo, en otros países, al momento de hablar del derecho de daños, empiezan quizá desde el final. Y el final es lo que estamos haciendo ahorita, decir, bueno, aquí ya está una resolución. Este es el final de lo que fue un proceso en el cual se demandó el daño moral. Aquí está el fin de la película, ahora vamos para atrás. Ya tenemos el fin. ¿Por qué lo resolvió? Vean la base de cómo pensó el juez, cuál es el razonamiento, cómo se presentaron los elementos de discusión. Y también es un caso que ha llamado, quiero mencionar, la atención pública en el campo académico por la relevancia de un tema poco explorado, un tema que normalmente no saben manejar en el litigio, pero que genera un precedente hoy por hoy muy importante de que saber manejar los demandas de daño, principalmente la parte del daño moral, pues estamos hablando de un abismo de posibilidades de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchas instituciones que podrían hacer valer este derecho. Y si tenemos la experiencia y la expertise necesaria para hacerla, créanme que podamos ayudar a muchas personas. Sobre todo en el ámbito, acuérdense que este tema de daños entra dentro del ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito mercantil, el ámbito, por supuesto, de los derechos humanos, de la victimología, de la tecnología, de la materia agraria. En todo siempre va a haber vulneración, va a haber un daño, va a haber un menoscabo. El tema de daños es la herramienta fundamental para buscar atacar este tipo de injusticia. Bien, si no hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, ya les dejé por ahí también la presentación, les compartí también por acá el material y pues bueno, nos veríamos entonces la siguiente semana, recordándoles que por favor puedan revisar ese material. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Estamos pendientes. Gracias. Gracias, doctor. Saludarlo. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.